García, soy el asesor virtual de este módulo 5. Les doy la bienvenida y en esta ocasión, bueno, pues les agradezco su tiempo, su dedicación, el esfuerzo que están haciendo para conectarse y en esta primera sesión vamos a ver un tema muy importante que es, como les comentaba, la dinámica de este módulo lo vamos a tener les voy a apagar la cámara para que no se nos trabe. Cualquier cosa, duda que ustedes tengan, pues pueden interrumpir, no se preocupen, yo voy a estar regresando a este espacio porque me voy a pasar a donde tenemos la presentación. Y en esta primera semana de actividades, tanto la actividad uno como la actividad 2, vamos a realizar ejercicios de lectura básicamente. Entonces, tenemos un aspecto que nos va a estar calificando la rúbrica. También les voy a enseñar cómo nos calificamos la rúbrica, cómo nosotros, pues en realidad nosotros no ponemos la calificación. En muchas ocasiones nos quedamos con la idea de la educación tradicional, cuando decían es que el maestro me calificó con 8, ¿no? O el maestro no me calificó bien. En este caso nosotros pues propiamente no calificamos. La plataforma nos da una serie de indicaciones y lo que nosotros hacemos es identificar los puntos por los cuales la plataforma nos está tomando estos puntos que nosotros somos los que ponemos. Si ustedes los ponen, van a tener una rúbrica más alta. Si ustedes los omiten, vamos a tener una rúbrica más baja. Posteriormente se suma, se divide y eso es lo que nos da nuestra calificación. Pero no nos adelantemos. Primero quisiera escuchar ustedes en su experiencia qué diferencia tenemos entre parafrasear y plagio. ¿Qué es un parafraseo y qué es un plagio? A ver, Margarita, con gusto te escuchamos. Verónica y Sandra, con mucho gusto los escuchamos. Hola, hola, buenas tardes a todos. Bueno, por lo que entiendo por parafraseo es de la idea que está decirla con nuestras palabras, mientras que el plagio es tomar la idea como tal y copiarla, digamos. Sí, 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 efectivamente. Ahora Olga nos dice plagio es copiar un trabajo que no es nuestro, también tienes toda la razón. ¿Alguien más de los que tenía la mano levantada? Stephanie Sí, nos... sí, buenas tardes, asesor. Soy Sandra. Sí, pues igual complementando lo que dice la compañera, el parafraseo es lo que comúnmente se conoce como el rescate de ideas y bajo nuestras propias palabras, nuestra interpretación. Y el plagio es lo que tomamos tal cual, no se cita y no hacemos uso eh, correspondiente de las fuentes ni respetando la autoría de lo que tomemos. Efectivamente. ¿Alguien más? Ana Silvia nos dice también el plagio es apropiarse de un texto que no es nuestro. Efectivamente. Y bueno, en este caso, el plagio, en este módulo, bueno, en todos, ¿no? Porque ustedes saben que esto es una regla de prepa en línea, es precisamente evitar el plagio. O si nosotros citamos o utilizamos, que esto es muy común, o sea, no se espante, no les estoy diciendo que sea malo ni mucho menos, simplemente hay que seguir reglas para que no se identifique como plagio. Bueno, vamos entonces a empezar ya la sesión como tal. Sí, Gonzala nos dice parafrasear es algo que se dice con nuestras propias palabras y plagio es pasar algo ajeno por propio, efectivamente.
Ana Silvia también nos dice es apropiarse de un texto que no es nuestro. José Luis, plagio es utilizar información sin presentar las fuentes de consulta, efectivamente. Y parafrasear es ordenar las ideas con nuestras propias palabras, efectivamente, chicos. Entonces, qué bueno que todos tengamos esta idea, porque como les comento, en otros módulos no sabría decirles. Yo he tenido la suerte, de hecho yo cuando tuve la suerte de empezar aquí en prepa en línea, estuve en el módulo 4, en el de literatura, que es el que yo les podría hablar porque pues ya lo conozco y ya tuve la oportunidad de estar al frente de un par de grupos. Y de ahí en fuera, pues he estado en este módulo 5. Entonces, en este módulo 5 sí es muy común por la dinámica y por lo que ustedes van a hacer que parafraseemos, pero de una manera equivocada. Entonces, esto nos va a empezar a pegar en nuestra rúbrica. Bueno, parafrasear y plagio. Objetivos. Vamos a analizar el concepto de parafrasear. Vamos a repasar los criterios utilizados en Prepa en línea CEP. Vamos a analizar el concepto de plagio y vamos a ver cuándo es un plagio parcial y un plagio total, que son los que nos van a pegar en lo que nos duele, ¿no? Que sería nuestra calificación. Y vamos a ver cuáles son los criterios utilizados en Prepa en línea CEP. Bueno, vamos a definir parafrasear. Parafrasear es expresar una idea o información en sus propias palabras y citar su fuente. Es la interpretación que se le da a un autor haciendo propias las ideas. Efectivamente, como ustedes bien dicen, es que nosotros utilizamos las ideas de otra persona y las pasamos a nuestras propias palabras. Si nosotros lo tomamos igual, entonces no estamos haciendo un parafraseo, sino estamos citando. Entonces, para citar, sí tenemos que seguir algunas reglas para darle crédito al autor y no se considere como un plagio deliberado. El parafraseo se utiliza para nombrar presentaciones y descripciones de mensajes para mayor claridad, tomadas de un autor, en las que se hace propia al respetar la idea del autor. Este trabajo se llama parafrasear porque utilizamos la técnica de la paráfrasis. Dicho en otras palabras, parafrasear consiste en decir una idea, pero con otras palabras, si no sería cita textual. La cita textual se usa entre comillas, para decir las mismas palabras que dijo otra persona. En las notas periodísticas se usa para señalar lo que dijo un personaje, y esto lo vamos a ver en el periódico. En esta sesión no, pero en la siguiente sí nos vamos a meter al periódico para hacer algunos ejercicios y vamos a identificar las citas textuales. Por ejemplo, el secretario de Salud señaló: la campaña de vacunación se ampliará a adolescentes de 15 a 17 años de edad. Nosotros vemos aquí un micrófono porque es una técnica muy utilizada en el periodismo. Entonces, esto que nosotros vemos entre comillas son las palabras exactas que dijo el secretario de Salud. O sea, esto no es parte de la redacción o esto no es parte del autor, sino esto lo está diciendo el secretario de Salud. Otro ejemplo, el director técnico del América dijo: tenemos el compromiso de ir por el campeonato. Entonces, esto pues no lo estamos diciendo nosotros, lo está diciendo el director técnico del América. Entonces, por eso, cuando nosotros ponemos una cita, entre comillas, quiere decir que no son palabras nuestras, sino son palabras del propio personaje, en este caso pues sería del director técnico, del DT. Paráfrasis. Se trata de explicar un texto con las propias palabras sin cambiar el sentido original. Por ejemplo, al que madruga Dios le ayuda. Es decir, este es un dicho, un refrán pues netamente mexicano: al que madruga Dios le ayuda. ¿Cómo lo podríamos interpretar? Quien se esfuerza verá más temprano que tarde los buenos resultados. Es decir, estamos diciendo lo mismo, pero con otras palabras. ¿Cómo utilizar este recurso? Bueno, es válido utilizarlo, pero para completar una idea con mis propias palabras. Si se toman como ideas propias, entonces se puede interpretar como plagio parcial o plagio total. Para evitarlo, se debe mencionar la fuente de donde se tomó. Bueno, por ejemplo, aquí en el reglamento de Prepa en línea y en el manual que vamos a analizar, precisamente nos dice esta característica:
cómo citar y cómo parafrasear de manera correcta. Y como les comento, estos puntos nos los va a evaluar el nos los va a evaluar nuestra rúbrica. Entonces, si nosotros lo estamos haciendo, eso es una palomita porque la rúbrica se va a ir hacia arriba. Pero si yo no lo menciono, si yo no cito de manera correcta, entonces en la rúbrica pues me va a poner que no estoy citando de manera correcta. Ya sea mencionando al autor, por ejemplo, como señala el reglamento interno de Prepa en línea CEP, o agregando la fuente al final del texto, es decir, nuestras fuentes que nosotros citamos. Vamos a poner aquí un ejemplo. Estamos aquí en nuestro procesador de texto. Yo en este sentido soy un poquito más abierto, digo, no sé otros asesores, yo respeto mucho el trabajo de mis compañeros, pero pues me han comentado algunos alumnos que en ocasiones sí no les permiten este tipo de citación porque lo consideran así como que es muy básico, pero eso es una técnica del periodismo. Por eso pues yo, como soy periodista, pues por eso se las recomiendo, que es que lo podamos citar desde el principio. Por ejemplo, vamos a hacer un poquito más grande porque para que se entienda un poquito mejor. Aquí está. Como lo leí en el diario El Financiero. Acuérdense que va entre comillas o en cursivas porque este es el nombre del periódico. Como lo leí en el diario El Financiero. Paz, si ustedes le siguen. Como lo leí en el diario El Financiero, aquí con esto, pues ya me están diciendo que las ideas las están tomando de una fuente confiable que es El Financiero, y ya ustedes expresan pues las ideas que ustedes hayan tomado en cuenta. Ahí sería una manera muy fácil, muy periodística, pero al final de cuentas lo que nos importa es que citen ustedes la fuente de donde estamos tomando la información, y en este caso pues sí lo estamos cumpliendo. Entonces no sé si tengan alguna duda aquí al respecto. ¿Todo va bien? Todo bien. Hasta el momento todo claro. Claro, y gracias. O bien al final, por medio de un formato que nos cita aquí o que nos recomienda Prepa en línea, ustedes pueden poner al final de su trabajo las fuentes consultadas y ahí las van enumerando por orden alfabético. Pero no me quiero adelantar, esto ya lo vamos a ver regresando de vacaciones muy seguramente de manera más clara. Entonces, bueno, estas serían dos formas muy sencillas de citar. Y el plagio, que aquí tenemos el copy-paste, ¿no? El copiar y pegar, ¿no? En la web hay muchas páginas donde se suben y se comparten actividades integradoras de la prepa en línea. Y de hecho, aquí pues yo no les voy a decir nombres porque no le voy a hacer publicidad a estas páginas, pero pues ustedes pues muy seguramente las conocen mucho mejor que yo, ¿verdad? Sí, claro, Dulce, sí, yo no tengo ningún problema. De hecho, yo el que les estaba recomendando, pero ya les vamos a seguir, va a ser el Chicago, pero es básicamente lo mismo, es básicamente lo mismo que el APA, nada más que cambian en algunas situaciones. Yo no tengo ningún problema. Vamos a ver de todos modos el APA, pero serían los más sencillos y los más comunes, tanto el APA como el Chicago. Ya cuando ustedes lleguen a la universidad van a ver ustedes que la citación va a ser diferente dependiendo de cada una de las escuelas o de las facultades.
Por ejemplo, la UNAM tiene un sistema de citación y la UAM tiene otro, y la Universidad Veracruzana tiene otro, y seguramente algún tecnológico de algún estado, no sé, Zacatecas o del Estado de México va a tener el suyo propio, y dentro de las propias facultades también cada carrera va a tener su propia citación. Entonces, pero es básicamente lo mismo. Ahorita no nos hagamos bolas. Preocúpense ustedes ya cuando lleguen a la universidad. Entonces ahí sí vamos a tener que seguir así a pie a esta rajatabla. Ahorita aquí lo que nos interesa pues es de que ustedes empiecen a citar. Bueno, les comentaba, entonces hay muchas páginas en la web donde ustedes tienen la posibilidad de entrar, de compartir información, suben algunas actividades integradoras, ustedes las pueden tomar información de ahí, y en algunos casos tomamos la información pero no la citamos, entonces se puede interpretar como que es un plagio. En algunas ocasiones los alumnos deciden entrar, copian y pegan, que esto es una mala práctica. El AB, el asesor virtual o el tutor, que ya han revisado muchas tareas, identifican que la actividad puede ser plagiada y la busca en la red. Es decir, nosotros como asesores, a todas las actividades que ustedes nos mandan, nosotros tenemos la obligación de revisarlas, de copiar un pedacito de su texto, buscarlo en la red. Ustedes conocen cuál es la mecánica de Google o de otros buscadores, algo que se llama los famosos motores de búsqueda o arañas, así se conoce también en el medio, los famosos motores de búsqueda, las famosísimas arañas. Las arañas se llaman así porque detectan la información, es decir, cuando nosotros buscamos algo en internet, y ya se ha buscado muchas veces, nos va a aparecer en los primeros sitios. Es decir, si yo agarro y pongo esta frase y le doy copiar y la busco en la red, la busco en Google, si esta información ya me apareció muchas veces o ya hubo mucha gente que le esté buscando, nos va a aparecer en el buscador a las primeras. Cuando yo le doy clic, me redirecciona a una página de donde se tomó esa información. Y si nosotros nos damos cuenta que esta información la están tomando de una actividad integradora que alguien subió a una de estas páginas de la web, entonces pues vamos a ver qué contenido es el que tiene. Si ustedes están tomando las ideas pero lo están cambiándole nada más algunas partes, le ponen le ponen una entrada, le ponen algún conector discursivo, entonces eso puede ser considerado como plagio parcial. Pero en caso de que ustedes copien y peguen así toda la actividad tal cual viene, entonces puede ser considerado como plagio total, y por lo tanto la tarea no puede calificarse y se les anexa la liga a la retroalimentación que nosotros le mandamos. Y como no puede calificarse, su tarea va a quedar como no enviada, es decir, va a quedar en ceros. Y nosotros pues, les vamos a pedir que la vuelvan a rehacer y que la vuelvan a mandar. En este caso, si ustedes, pues esto los presionaría más, porque si están tomando otro módulo, tendrían esa actividad pendiente, más la de la semana que está corriendo, más el trabajo, más los niños, más etcétera, pues entonces ya nos complicaría mucho. Pero también, si el plagio es parcial y a criterio del AB o del tutor de nosotros, lo toma como plagio parcial y lo notifica en la retroalimentación y la calificación baja. Es decir, en este caso, su actividad sí va a poder ser calificada, pero pues va a tener una rúbrica, va a tener una calificación más baja. Consideraciones. El plagio es una práctica que no lo permite Prepa en línea CEP. Como nosotros lo hemos visto, el plagio es una práctica que nos va a castigar. Hay que evitarlo. Sin embargo, otros trabajos sí se pueden utilizar, pero como material de apoyo, que es o sea, al final de cuentas, nosotros no estamos en contra de que ustedes visiten estas páginas, ¿no? Donde les comparten las actividades integradoras. Pero como material de apoyo, la finalidad es de que ustedes puedan ejercitar estas habilidades que al final de cuentas es parte de la formación y del diseño académico que nosotros tenemos, ¿no? La finalidad es que se ejerciten habilidades como resumir,
redacten sus propias ideas, escriban correctamente, tengan en cuenta la ortografía. En caso de hacerlo de forma parcial, lo mejor es mencionar la fuente para que se tome como parafraseo y no se tome como plagio. Bueno, antes de empezar a las conclusiones, vamos a empezar a ver entonces nuestras actividades. Bueno, ¿alguna duda hasta aquí? ¿Alguna observación que tengan al respecto? No, ¿Todo va bien? Correcto. Entonces vamos a entrar a ver las actividades, pero antes, bueno, ustedes que ya las empezaron a ver, me gustaría que me dijeran qué saben de Octavio Paz. Que esta sería nuestra primera actividad. ¿Qué saben ustedes de Octavio Paz? ¿Qué han escuchado de Octavio Paz? A ver, adelante, ¿quién dijo yo? Nos dice Ana Silvia, sí, efectivamente es un poeta. Stephanie, que no habías leído textos de él. A ver, Dulce, qué bueno, te felicito que te pusiste a investigar. ¿Y qué pudiste Yo, investigar? bueno, estuve, A ver, Margarita, adelante. Dulce es un poeta y ensayista mexicano, efectivamente. Margarita, te escuchamos. eh, sí, solo para complementar lo que dijeron mis compañeros, yo ya había escuchado de él y había leído un poco, y es un poeta y ensayista mexicano y también hizo trabajo como diplomático y lo más destacable podría decirse que obtuvo un premio Nobel de Literatura. Sí, efectivamente. De hecho, Octavio Paz es uno de los intelectuales más importantes que hemos tenido en México en el siglo pasado, en el siglo XX. Y en la primera actividad que nosotros vamos a ver, precisamente vamos a analizar un texto de Octavio Paz, pero aquí sí les voy a pedir, hay un error que nosotros le llamamos anacronismo. ¿Qué es el anacronismo? ¿Han escuchado de este término? De hecho, esta información se las voy a subir también al foro de Aprendamos, para que sepamos un poquito más. Anacronismo. ¿Qué podemos entender como anacronismo? No nos suena el término. Bueno, el anacronismo es cuando nosotros damos una interpretación a un hecho, a un personaje del pasado con ojos actuales, ¿no? Por ejemplo, muy típico es lo que nosotros vemos, por ejemplo, del general Antonio López de Santana, 11 veces presidente de la República, y que es el que le tocó vivir la problemática con Texas, es decir, es a quien se le
y independiza Texas y posteriormente le toca vivir la guerra contra Estados Unidos. Entonces nosotros vemos hoy a Santana y decimos que es un vendepatrias. Y decimos, no, es que Santana vendió Texas y por su culpa nos quitaron la mitad del territorio, etcétera, etcétera. Pero damos una verdad a medias porque no nos damos cuenta de cómo fue o cómo estaba compuesta la sociedad en aquellos momentos, ¿no? O sea, no nos damos cuenta de que no había unidad nacional, que había un montón de conflictos políticos, que todavía no había una idea de mexicanismo, de nacionalismo, había muchos intereses contrarios, incluso había gente que se quería separar de México, etcétera. Entonces todo este tipo de situaciones no estamos haciendo las cosas de manera, pues vamos a llamarla así, verídica, no estamos viendo esos aspectos. Entonces eso es el anacronismo y cuando nosotros tengamos que realizar un texto, que pues nos piden que precisamente para que podamos hacer más bien una buena interpretación de un texto, pues debemos de conocer qué es lo que se pensaba en ese momento, cómo estaba la sociedad en esos momentos. Les pongo otro ejemplo de Frankenstein, de Mary Shelley, que sí habían visto de Frankenstein, cómo estaba lo que fue en su momento esta novela, ¿no? Que la gente se espantaba porque decía que estaban jugando con la vida, la electricidad era algo pues que parecía hasta de brujería, ¿no? Se pensaba que se podían regresar a los muertos a la vida, etcétera, ¿no? Todo el problema que se tuvo ahí ideológico, de miedo, de argumentos religiosos, etcétera. Entonces, bueno, pues a lo mejor para nosotros en esta época, pues nos da risa, ¿no? Y hasta nos disfrazamos de Frankenstein y a los niños los disfrazamos de Frankenstein, ¿no? Pero pues en ese momento sí, la electricidad y todo lo que ponía de trasplante de órganos y todo este tipo de cosas, pues para nosotros ya no nos espanta porque vivimos en una época que ya es lo más normal del planeta, ¿no? Pero pues en ese tiempo sí causaba miedo, por así decirlo, ¿no? Entonces, algo similar nos vamos a encontrar con las actividades de esta semana. Entonces, para que ustedes puedan hacer bien su ensayo y más bien su análisis de lectura referente a la lectura de Octavio Paz, pues es muy importante que podamos entender en qué momento fue escrita el texto que ahorita vamos a analizar, que es precisamente el que vamos a entrar. Entonces, bueno, nosotros ya estamos aquí, estamos en nuestro módulo. Nada más que vamos a esperar tantito porque como les comento, mientras se va haciendo más tarde, y eso es en todas las compañías, créanme que a mí me han puesto a parir chayotes y a darme de topes contra la pared porque luego sí se alenta mucho, ahí hay como una reconfiguración del internet a estas horas y de repente como que se pone lento, pero pues ahorita ya agarra su paso y bueno, entonces vamos a conocer aquí la rúbrica, qué es lo que nos van a calificar y sobre todo vamos a conocer nuestras actividades. Entonces bueno, tenemos aquí ya nuestra presentación. Tenemos aquí nuestra actividad integradora 1. Y ahorita vamos a esperar que se abra y vamos a entonces a ver paso por paso qué es lo que nos pide y también vamos a delimitar también unos puntos muy importantes, chicos, porque en algunas ocasiones, yo estoy consciente que muchas veces pues ustedes hacen sus actividades con lo que tenemos a la mano, con un teléfono o con una tableta. Bueno, tenemos aquí entonces la actividad integradora 1, los argumentos del ensayo. Como todos podemos tener una opinión, pero esta tendrá mayor validez si podemos sustentarla, es decir, si creamos argumentos. Los argumentos los podemos ver en todas partes.
desde anuncios que buscan persuadirnos a comprar hasta algunos textos literarios o académicos. Bueno, en este caso, como les comentaba, lo que ustedes vieron en el módulo anterior, pues vimos que los textos literarios, pues lo que buscaban era recrearnos, hacer que nuestra mente volara, que nosotros nos imagináramos a los personajes, que al momento de leer una poesía, pues el autor pudiera expresarnos su punto de vista sobre la vida, expresarnos su melancolía, su alegría, su tristeza, etcétera. En el caso de nosotros, vamos a empezar a utilizar argumentos. ¿Qué son los argumentos? Los argumentos es una idea que nosotros tenemos, pero a diferencia de los otros textos que son emotivos, en este caso nosotros tenemos que utilizar argumentos reales, que sean verídicos, que estén en nuestra realidad, y en base a esto los utilicemos para podernos convencer o expresar un punto de vista, pero siempre bien sustentado. México ha sido cuna de grandes ensayistas como Octavio Paz, Carlos Fuentes, Alfonso Reyes, Carlos Monsiváis, Margot Glantz y Elena Poniatowska, que nos invitan a revisar diferentes temas desde su perspectiva y con ciertos argumentos. Bueno, aquí afortunadamente México, bueno, y en general Latinoamérica, pero pues México, que es nuestro país, ha tenido excelentes ensayistas. En este caso Octavio Paz, que es el intelectual más importante del siglo pasado, Carlos Fuentes, que fue novelista también muy reconocido, y de hecho Carlos Fuentes no ganó el premio Nobel porque se murió, no estaba en sus planes morirse, no estaba enfermo, de manera repentina falleció Carlos Fuentes. Y bueno, pero sí recibió muchísimos premios, escribió muchas novelas, casi Aura, por ejemplo, que es una que nos ponen muchas veces en la secundaria o en la prepa. Aura, el lugar más de la región más transparente. Bueno, Alfonso Reyes, que él es más antiguo, es de los años 30 del siglo pasado. Carlos Monsiváis, que a lo mejor ustedes todavía les tocó, estaban muy pequeñitos, eran unos niños cuando todavía Carlos Monsiváis estaba activo, y él escribió mucho sobre la cultura popular mexicana, de cines, de taquerías, de películas de luchadores, teatros, etcétera, ¿no? Margot Glantz, que todavía sigue viva la señora, Margot Glantz, que es una académica de la UNAM, ya está muy grande la señora, y Elena Poniatowska, que es periodista y novelista, también muy importante, y pues ella también vive todavía afortunadamente, pero pues ya también está muy grande, ¿no? Bueno, como primera actividad del módulo analizarás un ensayo. De esta manera podrás distinguir los elementos que integran cada uno de los argumentos, de la cual te servirá de ejemplo para después escribir los tuyos. Dicho de otra manera, esto va a ser así como que una práctica, por así decirlo. Nosotros vamos a empezar a, a leer un texto de Octavio Paz, y de ahí vamos a identificar cuáles son las ideas principales. Cuáles son las ideas principales de un texto, y sobre esto vamos a ir identificando cuáles son las ideas principales y las ideas secundarias. Y sobre esto ustedes van a poder también organizar la información para el momento en el que tengan ustedes que realizar su propio trabajo, su propio texto argumentativo. Bueno, propósito: distinguirás los elementos que conforman un argumento y generarás argumentos respecto a un tema específico para sustentar tus opiniones. Es decir, acuérdense que nosotros aquí no nos están calificando la manera en la que yo estoy refiriéndome a un tema en específico. Vamos, yo puedo estar a favor o puedo estar en contra, pero aquí lo que importa es que ustedes puedan sostener o dar argumentos para poder identificar y desarrollar este sustento. No se preocupen, ahorita vamos a verlos por paso. Para realizar esta actividad deberás saber distinguir argumentos y su estructura, identificar una opinión, reconocer una afirmación, y establecer argumentos. ¿Qué entregaré? En un documento, en un procesador de textos, dando respuesta a las preguntas y planteamientos que se plantean a partir de la revisión de un ensayo.
Bueno, en este caso, compañeros, es muy importante. Aquí se los voy a poner en aquí en la caja de textos, en el chat, que ustedes vean que el procesador de textos tiene que terminar en .doc. Yo en este caso, yo trabajo desde Windows. ¿Cuántas plataformas hay? ¿Se acuerdan? ¿Cuántos sistemas operativos hay? De los más importantes. En su teléfono, ¿qué sistema tienen en su teléfono? Android, ¿verdad? Android, Stephanie. Verónica Android. nos dice también Android. Sí, efectivamente, que es el más común de todos. Bueno, nosotros tenemos tres sistemas operativos o tres plataformas que son las más comunes comercialmente. Bueno, Ana ya nos está informando de otra que es Linux, efectivamente. Bueno, Windows, Android e iOS. Windows, generalmente Windows es para PCs, para laptops. Yo en este caso yo les califico porque mi máquina que tengo es Windows, es una laptop de Microsoft, que es el fabricante. Entonces ellos tienen una plataforma o una paquetería que se llama Office, que es la más común, o otras que se han desarrollado en esta misma plataforma como WPS u otras. Bueno, es decir, si yo les mando un correo electrónico, se los voy a mandar como Windows. ¿Por qué? Porque es la plataforma que me está utilizando. Y si ustedes tienen Office o tienen WPS o OpenOffice o alguna otra plataforma, alguna aplicación, mejor dicho, en su teléfono que es Android, la vamos a poder abrir. Entonces, Android es para celulares y tablets en su gran mayoría. E iOS es para las plataformas de Apple. Es decir, si ustedes tienen un iPhone, lo que tienen es iOS. Si ustedes tienen un Motorola o tienen un Samsung, va a ser Android. Y si ustedes trabajan en una laptop o van a un centro de pilares o algún centro comunitario ahí cerca de su casa y tienen computadoras, lo más seguro es que tengan esta plataforma de Windows. Entonces, si ustedes lo mandan, no vamos a tener ningún problema. Yo lo voy a poder abrir sin mayor problema. Pero en el caso de sus teléfonos, yo les hago una observación muy importante. Si ustedes mandan sus actividades desde su teléfono o desde su tablet, desde su tableta, fíjense que el documento sea .doc, porque .doc quiere decir que es procesador de textos. Entonces, no voy a tener ningún problema para que yo lo pueda abrir. En algunas ocasiones ustedes bajan alguna aplicación de la tienda, de la App Store, ustedes bajan, tenemos, como les comento, hay uno que se llama LibreOffice, hay otro que se llama WPS, que ese yo les recomendaría porque es muy práctico y no les cobra. Otro que es Office, que es el de Microsoft, etcétera. Generalmente estos son .doc, pero hay algunos en los que les cambiamos la terminación. Bueno, ustedes no se dan cuenta más bien, y no es .doc. Entonces cuando ustedes me lo mandan, yo recibo el archivo, pero no lo puedo abrir. No le puedo abrir porque me dice que no es compatible con el sistema que yo tengo en mi máquina. Entonces lo que yo hago es que yo he bajado a lo largo de este tiempo una serie de aplicaciones y de programas para poderlos transformar, es decir, para que el archivo que ustedes me mandan y yo no lo pueda abrir, me lo conviertan a Office y yo lo pueda bajar sin mayor problema. Pero en algunos casos no se puede. ¿Qué pasa? Que si ustedes lo revisan, por ejemplo, si están con un amigo, están con su novio, con su novia, dependiendo el caso, y dicen, oye, te voy a mandar un archivo porque quiero ver si se abre, y se lo mandan de teléfono a teléfono, y si lo va a abrir, es decir, lo mandan de Android a Android,
y pues como la plataforma o como la aplicación es para Android, pues claro, no van a tener ningún problema y lo van a poder abrir sin mayores problemas. Entonces, para que no tengamos estos problemas de que yo se los tenga que estar regresando y ustedes lo tengan que guardar en otro formato y lo tengan que volver a enviar o algo así, pues les recomiendo que se fijen que su documento diga .doc. En la terminación de cuando ustedes le ponen el nombre, le ponen la nomenclatura, les tiene que aparecer .doc, o cuando le dan guardar como, les tiene que aparecer la terminación .doc, porque esto quiere decir que lo estamos guardando como documento. A esto se refiere cuando nos dice que en un procesador de textos, un documento en procesador de textos y termine en .doc. En algunas ocasiones, algunos compañeros también me ha tocado que me mandan presentaciones en PowerPoint. ¿Por qué? Porque se les hace más atractivo, se les hace más bonito ponerle imágenes, y en PowerPoint la terminación es PPT. PPT quiere decir PowerPoint. Si ustedes llegaran a mandar alguna presentación en PowerPoint, entonces no podríamos si ustedes quieren agregarle imágenes, tampoco es necesario, porque aquí lo que nos están calificando es el texto. Entonces, dudas hasta aquí en este pequeño gran detalle. En estas no tenemos problemas, chicos, porque como estamos empezando, en las 3 primeras semanas no tenemos tanto problema, porque estamos todavía con tiempo, por así decirlo. Pero la última semana, que es cuando ya tenemos que entregar el proyecto integrador y a todos nos dan 48 horas para calificarlo, que se los estemos regresando y todo, pues sí, sí los complica un poquito más. Bueno, entonces decíamos, bueno, lee el siguiente texto e identifica los distintos argumentos que plantea el autor Octavio Paz en Máscaras Mexicanas. Descarga el documento, los argumentos del ensayo y guárdalo en este tipo. Muy importante aquí, como les decía, vamos a fijarnos que sea .doc. Aquí está en formato .doc o .docx, que es básicamente lo mismo, y lo suben a la plataforma y el asesor virtual ya lo puede ver. Entonces vamos a bajar qué es lo que nos están pidiendo aquí, en este caso, en nuestra actividad. Bueno, en lo que se abre, vamos a tener aquí entonces que nosotros tenemos nuestro autor, que se llama Octavio Paz. Octavio Paz, como les comentaba, vamos a poner algunos datos así para que lo tomemos en cuenta. Octavio Paz fue uno de los intelectuales más importantes del siglo XX, sobre todo de la primera mitad. Él ya murió ya muy grande, murió en el 90 y tantos más o menos, pero la importancia de Octavio Paz es que en la primera parte de su trabajo, él trató de explicar a la sociedad mexicana. Entonces aquí tenemos Octavio Paz. Entre los puntos más importantes que vamos a tener de Paz, pues es, como nos decía nuestra compañera, ensayista, poeta e intelectual mexicano, el más importante del siglo XX, de la segunda mitad del siglo XX. Bueno, ¿qué nos preguntan aquí? Nosotros ya leímos el de Máscaras Mexicanas. Después de leer Máscaras Mexicanas de Octavio Paz, escribe lo que se solicita. ¿Cuál es la tesis central del ensayo? Es decir, la idea principal de lo que ustedes entiendan que leyeron. Acuérdense que tenemos una idea principal e ideas secundarias, que son las que van a formar
el texto como tal, tenemos una idea principal que es la más importante. Tenemos ideas secundarias que se derivan de la idea principal e ideas complementarias que serían las que no son de relleno, sino complementan la información con lo que yo lo voy a manejar. Entonces aquí lo que tengo que hacer en esta es leer el texto y voy a identificar cuál es la idea central del ensayo. Luego dice, identifica en al menos 3 argumentos que plantea el autor, analízalos y divídelos en sus partes. Recuerda que un argumento puede tener más de una premisa. En este caso, como es la primera actividad, pueden poner ustedes una premisa, pero lo correcto, que es lo que nos van a empezar a calificar y por lo cual yo les invitaría que empecemos a hacerlo desde este momento, tenemos una premisa, la premisa 1, la premisa 2 y una conclusión. Luego dice, argumento 2, argumento 3. ¿Qué afirmación hace Octavio Paz sobre la mujer mexicana? Afirmación es lo que él deduce. Lo que él deduce del papel que tiene la mujer mexicana en la sociedad. Ya me voy a adelantar un poquito más. ¿Qué opinión tiene Octavio Paz sobre el mexicano? Es decir, ¿qué opina y qué es lo que él afirma o lo que él deduce? Luego dice, en tu opinión, ¿cuál es una de las principales características del mexicano? Argumenta tu respuesta planteando sus premisas y una conclusión. Si lo requieres, puedes indagar otras fuentes de información. Escribe un párrafo que incluya el argumento que planteaste. Es decir, aquí es con mis palabras, aquí no voy a copiarlo. Vamos a ver, vamos a hacer unos ejercicios para que nos quede más claro esto. Bueno, nosotros ya leímos, vamos a deducir cuál es la idea principal, que es una secuencia de hechos históricos, sobre la sociedad mexicana. Bueno, ¿qué es lo que hace Octavio Paz? Para que no nos entendamos. Bueno, Octavio Paz explica varios aspectos de la sociedad mexicana, pero de la primera mitad del siglo XX. Es decir, aquí yo entiendo, pues ya cuando ustedes lo lean o quien ya lo haya empezado a leer, muy seguramente van a encontrar, y sobre todo yo entiendo que ustedes son... ahorita lo vemos, Dulce, no te preocupes. Ahorita conforme vayamos pasando esto, vamos a entenderlo mejor. Muy bien. Entonces, como les comentaba, yo entiendo que ustedes, pues la gran mayoría son mujeres, son jóvenes, y pues ustedes muy seguramente están a favor, por ejemplo, de la igualdad de género. Ven las cosas de diferente manera porque ya no se escandalizan, por ejemplo, con tener algún amigo gay, alguna amiga lesbiana, la igualdad de género, el respeto a los animales, o sea, todas esas ideas que ustedes están viviendo porque son jóvenes, son muy diferentes a las que se vivían en el siglo XX y para 1950, que es donde vamos a situar este ensayo. Máscaras Mexicanas es un libro o es un ensayo que se publicó en 1950. Entonces, en ese tiempo la sociedad era muy diferente. Entonces, probablemente ustedes hasta les caiga gordo. Me atrevería a decir que les va a caer gordo Octavio Paz. ¿Por qué? Pues porque lo van a ver un escritor machista. Muy seguramente ustedes van a decir que es un escritor machista,
que hace menos a la mujer, que es misógino, que puede ser hasta feminicida y etcétera. Quién sabe que luego sí, así como que nos ganan las emociones, pero no tengan en cuenta que el libro o el texto fue escrito en 1950, una sociedad netamente católica, rural, porque mucha gente vivía en el campo, está empezando el proceso de industrialización, mucha gente está abandonando el campo para irse a vivir a las ciudades, es una sociedad sumamente conservadora, guadalupana, católica, y pues nada que ver con lo que ustedes están viviendo. Entonces no caigamos en este error que, como ya les comentaba, que se llama anacronismo. Vamos a evitar el anacronismo. Es decir, calificar a Octavio Paz con los ojos que tenemos ahorita en la segunda década del siglo XXI, que como ya lo dijimos, pues ya la sociedad ya cambió mucho, ¿no? Era una sociedad netamente patriarcal, donde el papá era la máxima autoridad, donde los hijos no le podían contestar al papá, donde pues la mamá se quedaba en casa, tenían muchos hijos, se tenían 8, 10 hijos. Veanlo ustedes, por ejemplo, con sus tíos o con sus tíos abuelos, y van a ver ustedes que tenían muchos hermanos, ¿no? Tenían 8, 10, dos hermanos, era la familia, ¿no? Posteriormente, pues ya fueron de 4, de 5, y muy seguramente, si ustedes ya tienen niños, pues muy seguramente se van a querer quedar con uno, o a lo mucho con dos, ¿no? Entonces, bueno, pues todas estas cosas son las que han cambiado. Entonces vamos a evitar el anacronismo, vamos a hacer la lectura y pues vamos a situarnos en el aspecto que estaba Octavio Paz viendo. Bueno, ¿qué es lo que él hace? ¿Qué es lo que él hace en este libro? Bueno, Máscaras Mexicanas es un ensayo del cual en un principio se escribió y empezó a crear mucho revuelo pues en la sociedad. O sea, fue muy criticado. Imagínense, si en su tiempo fue criticado y 70 años después sigue siendo criticado, pues es un texto muy importante. Y fue compilado en un libro que se llama El laberinto de la soledad. Y en el laberinto de la soledad lo que hacen pues es que tomaron varios textos de Octavio Paz y formaron este libro que se llama El laberinto de la soledad, y que es un libro pues sumamente importante para poder entender el desarrollo social de aquellas épocas. Máscaras Mexicanas nada más es uno, y en el laberinto de la soledad se hablan de muchos temas como lenguaje, fiestas populares, los Juegos Olímpicos de 1968, el movimiento estudiantil del 68, etcétera. Pero en este caso nos vamos a centrar pues nada más en el primero de Máscaras Mexicanas. Entonces, ¿cuáles serían las premisas? Esto lo vamos a ver más a detalle. Por ejemplo, premisas. Bueno, la primer premisa, lo que tenemos que hacer para que lo hagamos de manera correcta, pero no se preocupen, en clases más adelante lo vamos a ver más detenidamente. Ahorita vamos a centrarnos nada más aquí en la actividad de paz. Bueno, vamos a partir de algo muy general, es decir, de un elemento, de un conjunto. ¿Se acuerdan ustedes cuando vieron matemáticas que salían ustedes de un conjunto? Entonces, la sociedad mexicana va a ser ese conjunto así muy amplio. La gente se ayuda en los desastres naturales. Es decir, aquí ya estamos tomando de todo estos elementos que forman el conjunto de la sociedad mexicana, nos estamos refiriendo a la gente. Entonces tenemos la sociedad mexicana es solidaria. Premisa 2, la gente se ayuda en los desastres naturales. ¿A qué conclusión podía yo llegar? Dulce, me estás diciendo que no compartes el punto de vista, ¿verdad? No compartes el punto de vista de Paz.
Sí, digo, es normal, digo, no es de extrañarse, digo, yo sé que ustedes, como mujeres, y pues ya teniendo unas ideas bien diferentes a las que se tenían en aquellos años, pues sí, muy seguramente, pues es normal, pues que no compartan la idea de Octavio Paz. Bueno, entonces, a ver, tenemos aquí estas dos premisas. La sociedad mexicana es solidaria, la gente se ayuda en los desastres naturales. ¿A qué conclusión podríamos llegar? Acuérdense que para llegar a una conclusión tendríamos que hacer una mezcla de esta y de esta, pero lo correcto para que ustedes tengan bien sus premisas es que la primer premisa salgamos de un elemento más amplio, es decir, de un conjunto. La sociedad mexicana, pues ahí entran todos, ¿no? Entran indios, blancos, mestizos, mulatos, revolucionarios, fifís, chairos, todos los que ustedes quieran ponerle ahí, ¿no? Bueno, y luego nos vamos a uno más concreto que sería la gente se ayuda en los desastres naturales. La sociedad mexicana, efectivamente, José, muy bien, muchas gracias por tu aportación. Entonces, en este caso, sí sería la sociedad mexicana es solidaria porque se ayuda en los desastres naturales. Toda la sociedad es mexicana, nos dice, efectivamente. Bueno, esto que estamos haciendo, este ejercicio que estamos haciendo aquí, es el que vamos a tener que hacer en estas tres partes, que serían entonces nuestros argumentos que haya planteado Octavio Paz, y luego, en base a eso, vamos a decir qué afirmación hace Octavio Paz sobre la mujer mexicana. No qué opina, qué afirma sobre la mujer mexicana. Y el siguiente punto sería qué opina sobre el mexicano. Y ya con esto, en tu opinión, ¿cuál es una de las principales características del mexicano? Igual, aquí nos está pidiendo una premisa, pero yo les recomendaría que para que vayamos afinando estos detalles que vamos a ver durante todo el módulo, pongamos las dos premisas, premisa uno, premisa 2, más nuestra conclusión de la misma. Y posteriormente, bueno, escriben con sus propias palabras un párrafo donde puedan incluir el argumento que planteaste. Es decir, este argumento que ustedes van a poner tiene que coincidir con esto. Con este argumento, con sus premisas y con su conclusión, es lo que vamos a tener aquí como la primera actividad. Y bueno, esto es así como a grandes rasgos lo que vamos a hacer a derivado de la lectura de máscaras mexicanas. Bueno, ¿dudas hasta aquí? No, ninguna. ¿Todo correcto? Correcto. Ahora vamos a ver la actividad 2. Vamos a ver la actividad 2 y ya con esto terminamos y pues ya nos vamos a hacer lo que tengamos que hacer. Entonces, tenemos aquí, vamos a regresar nuevamente a nuestro módulo y vamos a ver qué nos pide en la actividad número 2. Nada más que vamos a darle tiempo a esta cosa, como les comento, luego el internet a esta hora se pone medio lento, pero bueno, ya cargándolo ya nos vamos muy rápido. Bueno, y les comentaba, es normal, como les comentaba, que muchas de las afirmaciones o de lo que ustedes lean en Máscaras Mexicanas, pues no vamos a estar de acuerdo, ¿no? Y sobre todo, como les comentaba, pues ya con estas ideas que ustedes están viviendo del empoderamiento femenino y pues desgraciadamente las noticias de los feminicidios y todo eso, pues claro que van a pensar ustedes
que Octavio Paz es un machirulo, ¿verdad? Un misógino, pero no, más bien es el reflejo de la sociedad que se vivía en aquellos años 50. Bueno, ¿qué tenemos entonces, jóvenes? ¿Cómo nos van a evaluar? ¿Qué es lo que nosotros como asesores estamos tomando en cuenta? Bueno, vamos a tomar aquí un compañero X, así que no al azar, y vamos a ver qué es lo que nos está pidiendo la rúbrica y qué es lo que vamos a calificar en esta primera rúbrica, porque hay elementos que se van a estar repitiendo a lo largo de nuestro módulo y son los que pues vamos a estar, yo les voy a estar haciendo énfasis y voy a terminar cayéndoles lo gordo, pero bueno, vean ustedes, aquí tenemos, vamos a ponerlo en palabras así como que muy comunes, vamos a tener que nosotros tendríamos una escala del 5 al 10, por así decirlo. Si ustedes me entregan una actividad que pues yo la detecte como que la plagiaron, la copiaron y la pegaron, o por error me manden una actividad de otro módulo o me manden la 2 en la uno, no los voy a poder evaluar. Entonces aquí nos vamos a quedar en no evaluable. Es decir, aquí automáticamente, si ustedes ven en toda la rúbrica, vamos a tener ceros. Entrega una actividad diferente a la solicitada o no cumple con los criterios mínimos para ser evaluada. Entonces aquí nos vamos a quedar en ceros. Y de ahí, si nosotros lo tomamos así como que muy, de una manera muy coloquial, requiere apoyo, aprendiz, aceptable, capacitado y experto. O dicho de otra manera, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Si ustedes mandan una tarea media que cumpla con los elementos que nos pide aquí, puede ser que el asesor les ponga aceptable y acá abajo les ponga el 100% porque están haciendo todo esto. Tenemos pocas faltas de ortografía, entonces todo esto se divide. Entonces vamos a ponerlo así: 8 más 10 más 9 más 8 otra vez, y esto es lo que se suma y termina dividiéndose y es lo que les va a dar la calificación de la actividad. ¿Qué nos pide? Descarga el documento que se le solicite y responde a las 6 preguntas. Es decir, si ustedes reconocen la idea central del texto, pero presentan dificultad para redactarla, entonces se van a quedar en aceptable. Si ustedes la identifican y la expresan de manera correcta, pues podemos estar entre el 9 y el 10. O viceversa, si ustedes no la identifican y ponen otro contexto u otra idea que no es la idea principal, entonces puede ser que nos quedemos aquí en 7 o que nos quedemos en 6. Luego nos dice, escribe sobre la afirmación que hace Octavio Paz sobre la mujer, pero no con claridad. Por eso es muy importante que sepamos diferenciar una opinión de una afirmación. ¿Qué nos afirma Octavio Paz sobre el papel de la mujer en la sociedad mexicana? Si yo lo identifico de manera correcta, pero no lo sé expresar muy bien, me voy a quedar aquí a la media tabla en 8, pero si yo lo identifico muy bien, entonces me voy a ir al 10. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más nos pide? Identifica la opinión que tiene Octavio Paz sobre el mexicano. Por eso es muy importante que nos apliquemos en esto. Ustedes identifican qué opinión está haciendo Octavio Paz sobre el mexicano, pero no la estoy expresando de manera correcta o no la estoy comprendiendo en su totalidad, entonces muy probablemente me voy a quedar aquí en aprendiz, que sería 7. Si yo me pongo en un punto medio, que la reconozco, pero no puedo expresarla muy bien, entonces me voy a quedar con 8 y así sucesivamente voy a subir a 10. Bueno, si yo sigo todas las indicaciones y contesto todos los puntos que me están pidiendo, me voy a quedar aquí. Atiende al 100%, que equivale a 10 y me va a dar 20 puntos. Si yo me estoy excediendo o estoy haciendo, me falta la extensión o me sobra,
me puedo poner en 90, en 80, si no contesté una, me pueden poner en 70 y así sucesivamente. Bueno, luego la importancia de la ortografía. Si ustedes tienen si no tenemos faltas de ortografía y tenemos una muy buena redacción, nos vamos a quedar aquí en el aspecto comunicativo en el 10. Si yo tengo de 1 a 3 errores de ortografía, de puntuación, o me equivoco en algún nexo, tengo algún error de dedo, estoy utilizando mayúsculas en medio del texto donde no debería de ir, estoy escribiendo un nombre propio con minúscula y tengo de 1 a 3 errores, voy a quedarme aquí en 9. Si yo tengo de 4 a 5, pues me voy a quedar en 8 y así le voy a ir bajando. Hasta que tenga más de 8 errores sería el 6. En el pensamiento crítico es exactamente lo mismo. Distingue con algunos errores los distintos argumentos que plantea Octavio Paz en sus máscaras. No distingue claramente entre argumento, opinión y afirmación. Presenta dificultad para examinar y reconocer los elementos sintácticos del párrafo. Bueno, si tenemos una redacción pero no le damos coherencia y no se entienden bien sus ideas, entonces esto es lo que nos van a calificar. Me voy a quedar en 8, 9 y 10. Si mi trabajo es impecable, pues voy a quedar en 10. Si me está costando mucho trabajo expresarme, me voy a quedar en 6. Entonces, como les comento, estos rubros se suman todos estos puntos y se dividen, y es lo que les va a dar su calificación de de esta actividad. ¿Alguna duda? Sí, Margarita, no te preocupes, al contrario, Margarita, muchas gracias por conectarte. Al rato la subo. Bueno, ¿dudas hasta aquí? Referente a su rúbrica. No, asesor. Bueno, y ya para terminar con este aspecto de la rúbrica, lo que les No, decía del asesor, todo bien, plagio, muchas gracias. que es algo que está también ahorita de unos módulos para acá, ya no los está tomando también en cuenta Prep en línea. Bueno, si ustedes no tienen plagio y con la búsqueda que nosotros hacemos y no tienen plagio, no se les van a bajar puntos, se van a quedar ustedes con su calificación como la tienen. Pero si detectamos que hay un mal parafraseo o que están ustedes copiando información y nada más le están cambiando el orden, entonces sí nos puede bajar puntos. Plagio parcial entrega una actividad en la que integra contenido de su autoría pero no presenta o sea, es decir, en pocas palabras, si se detecta un plagio leve que esté entre el 1 y el 20%, nos van a bajar 10 puntos, es decir, vamos a tener un punto menos. Si ustedes habían sacado 8 y tuvieron esta práctica, entonces se les va a bajar un punto y pues, nos los va a dar 7. En el plagio dio 2 cuando estamos plagiando o estamos parafraseando de manera equivocada. Entonces, si lo tenemos entre el 21 y el 40% de plagio parcial, nos van a bajar 3 puntos. Si el plagio se localiza entre el 40 y 60%, 5 puntos. O sea que aquí prácticamente estaríamos reprobando. O sea, si ustedes sacaron 7 y nos están bajando 5 puntos, pues van a tener 2. Y si de plano es un plagio total, entonces pues van a tener menos 70 puntos, o cuando copian y pegan, pues ya no puede ser evaluada y sería menos 100 puntos y pues nuestra actividad quedaría en ceros. Entonces vamos a pasar al punto 2. ¿Dudas entonces de de la importancia que tiene esto del plagio y de las citas? Sí, Dulce, exceptuando la tercera. Sí, porque acuérdate que en la primera parte que sería esta, vamos a regresarnos aquí en la primera parte, que son estos 3 argumentos, sí es
en base a la lectura del texto, porque aquí nos dice que plantea el autor. Entonces, en este punto 2, sí, estas tres, las dos premisas y la conclusión son en referencia a la lectura de Máscaras Mexicanas. Y en esta última es con tus palabras, o sea, en tu opinión, ¿qué dedujiste de lo que leíste? Y estas serían con tus palabras, y estas serían las de Octavio Paz. Estas tres. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna inquietud que tengan entonces de la importancia de que parafraseemos de forma correcta y todo esto? Ahorita en estas primeras actividades, como apenas vamos empezando, no está, no, o sea, la rúbrica no es así como que muy severa, no nos están pasando la tabla así a manera de ¿no? Pero ya que a partir de la 2 van a ver que sí ya, vamos a ver que sí ya están un poquito más exigentes en este punto. Bueno, entonces vamos a regresar entonces a a nuestras actividades, chicos. Tenemos entonces la actividad integradora 2. Escribir con argumentos. Entonces, yo tengo aquí mi actividad integradora 2 y vamos a ver qué nos dice. Una forma de escribir con argumentos, una forma de transmitir lo que pensamos es mediante la escritura, que es una manera en la que podemos exponer nuestras ideas, analizarlas y tener un mayor control de lo que vamos a mostrar. En ese sentido, un ensayo nos permite mostrar nuestra perspectiva argumentada acerca de un tema. Dicho de otra manera, aquí lo que vamos a hacer es hacer un ensayo, vamos a redactar y vamos a poner una postura. Esto es muy importante, chicos. Desde ahorita esto nos va a poner, cuando nosotros hablamos de postura o posición, quiere decir que ustedes van a estar a favor o en contra de un tema específico. Y aquí van a decir si estoy a favor o no estoy a favor, más el por qué estoy a favor o por qué no estoy a favor. Es decir, aquí no se vale que digan es que hay cosas buenas y hay cosas malas, es que no estoy a favor y no estoy en contra porque hay cosas buenas y hay cosas malas. Bueno, de las cosas buenas o de las cosas malas, ustedes van a decir si estoy a favor o no estoy a favor y el por qué. Esto es argumentar, chavos. Esto es lo más importante. Esta es la parte central de nuestra argumentación. Voy a decir que sí estoy de acuerdo o que no estoy de acuerdo y voy a exponer el por qué. Bueno, entonces cuando veamos aquí que nos dicen que les piden una postura o que fijen una posición, eso quiere decir que digan si estoy a favor o no estoy a favor y el por qué. Bueno, dice... es momento que pongas en práctica tus habilidades analíticas, argumentativas y escritoras. Dicho de otra manera, analizamos, argumentamos y escribimos. En esta actividad deberás revisar una noticia e indagar más sobre el tema. Es decir, voy a leer y voy a buscar en internet más sobre el tema que me están proponiendo con el fin de que desarrolles una postura fundamentada. Postura, sí, no y por qué, que puedas compartir y defender un ensayo. Propósito: elaborarás un ensayo donde expondrás tus argumentos y postura al respecto a un tema. ¿Qué necesito? Distinguir. Para realizar esta actividad debes saber distinguir argumentos y su estructura, estructurar un ensayo, defender tu postura de manera oral y escrita, identificar las diferencias entre realidad y escritura, grabar audios, almacenar en la nube y compartir enlaces. Bueno, ¿qué entregaré? Un documento en procesador de textos, es decir, puro texto, con un ensayo de una noticia y el audio en el que lo expliques. ¿Qué realizaré? Bueno, voy a leer el artículo, aquí nada más le voy a dar clic, que es de Guillermo Cárdenas Guzmán, que se llama Los retos de la lectura en la era de Internet. Después de que los lean, para que puedan hacer su ensayo, vamos a investigar en otras fuentes.
Dicho de otra manera, voy a buscar en internet, porque bueno, no nada más en internet porque es la dinámica, porque nosotros estamos en educación en línea. Si estuviéramos en la educación formal, pues muy seguramente el maestro les diría que vayan a la biblioteca, que vayan a la hemeroteca. En este caso, pues nuestra dinámica de trabajo pues es básicamente en internet, en fuentes confiables, es decir, no me voy a ir en fake news, acuérdense, no me voy a ir a fake news, le voy a hacer caso omiso a las cadenas de WhatsApp, a los foros de Twitter, que pues muchas veces la información es parcial o es muy tendenciosa, y vamos a reflexionar cuáles crees que son los principales retos de la lectura en México en la era de Internet. Escribe un documento de texto, al menos 3 argumentos que respondan a la pregunta anterior. Recuerda que el argumento incluye premisas y conclusión. Entonces, si aquí yo veo las indicaciones, me está diciendo premisas en plural, 2 más la conclusión. Elabora en el mismo documento un ensayo de al menos 2 cuartillas a partir de los 3 argumentos que realizaste. Graba un audio donde expongas de qué trata tu ensayo y cuáles son tus 3 principales argumentos. Guarda tu audio en una nube y mándaselo al asesor para que el asesor gallo te lo, te lo califique y te dé la retroalimentación. En este caso, chicos, como vemos, no tenemos plantilla como en el caso de Octavio Paz. Entonces, ¿qué les recomendaría? Esa es una recomendación para que nos sirva como guía. Cópienlo y en su procesador de texto lo pegan y así les puede servir de guía. ¿Por qué se los recomiendo así? Porque en algunas ocasiones se nos van algunos puntos y tenemos el incompleto. Entonces, de aquí esto yo se los recomiendo, es una plantilla que ustedes pueden seguir para que sigan paso por paso. Bueno, ustedes ya leen los retos de la lectura en la era de Internet. Esta es nuestra lectura que tenemos que hacer. Ustedes la leen, sacan conclusiones y buscan en fuentes confiables. ¿Cuáles son esas fuentes confiables? Ustedes ya las conocen. Páginas institucionales, blogs, diarios, noticieros, líderes de opinión, etcétera. Y luego reflexiono sobre esta pregunta: ¿cuáles crees que son los principales retos de la lectura en Internet? Y luego me dice, escribe en un documento de texto 3 argumentos que respondan a la pregunta anterior. Y aquí voy a defender la postura, es decir, voy a estar a favor o en contra de la lectura en Internet. Entonces yo voy a tener, acuérdense, premisa 1, premisa 2 y mi conclusión. 3 veces porque van a ser 3 argumentos. Entonces vamos a suponer que ustedes están a favor de la lectura en Internet. ¿Por qué? Porque consideran ustedes que es más práctico que ustedes tengan un Kindle o que tengan un libro electrónico o en una computadora. Ustedes tienen todo su material y ya lo pueden cargar. Ya se acabaron esas épocas como cuando íbamos en la primaria, que llevábamos unas mochilas enormes que parecíamos que estábamos arrastrando piedras, que les cansaba y era una mochilota enorme. Ahorita ya con una computadora, con un Kindle, ustedes llevan ahí en una tableta, ustedes llevan su información necesaria y ya no tienen que estarla cargando porque no se talan árboles, es más cómodo, ocupa menos espacio en las casas, etcétera. Entonces, ¿cuál sería mi primera premisa? Si yo estoy a favor de la lectura en medios digitales. Bueno,
una pregunta. Sí, Son dos premisas por cada argumento, ¿verdad? sí, así es, sí. Dos premisas y una Ok, conclusión. gracias. Gracias. Entonces yo digo, bueno, la lectura digital permite guardar material en un dispositivo. La lectura digital permite guardar material en un dispositivo. No es necesario tener varios libros en una mochila para poder realizar mi trabajo, por lo tanto, la lectura digital es más práctica. Entonces yo voy a poner mis dos premisas, voy a tener mi conclusión, pero ¿qué pasa si yo estoy al revés? O sea, si yo estoy en contra de la lectura digital, porque sé que hay muchos distractores, y me pongo como ejemplo a mí mismo y digo, no, pues es que yo cada vez que voy a estudiar termino viendo videos en el YouTube, ¿no? Yo siempre que me voy a poner a estudiar voy con toda la firme intención de ponerme a repasar mis clases, y a la hora de la hora termino metido en el TikTok, y ya a las 2 horas que iba a estudiar ya no hice nada, ¿no? Terminé viendo un partido del Mundial, me puse a ver el resumen del partido de España, y ya se me fue el tiempo y se me olvidó, y ya hice otras cosas, estuve en internet, pero no me dediqué a estudiar. Entonces yo no estoy en contra de la lectura digital. Entonces esa es la postura que yo voy a defender en el ensayo. ¿Cuál podría ser mi primer argumento? En la web En la web hay distractores que impiden un estudio efectivo, y para muestra que me pregunten, ¿verdad? Yo me puse con toda la buena intención que quería estudiar, y terminé en el Facebook subiendo un montón de fotos y ya no hice nada, ¿no? Entonces, la lectura digital es más pesada para la vista. ¿Y a qué conclusión llego? La web no brinda los elementos necesarios para estudiar eficientemente. Bueno, estos van a ser mis argumentos, pero bueno, acuérdense que aquí estamos poniendo un ejemplo de una que está a favor y otra que está en contra. Entonces, bueno, en este caso, pues la de nosotros tiene que coincidir, ¿verdad? Si están a favor, pues los tres argumentos tienen que ser a favor. Si es en contra, pues los tres argumentos tienen que estar en contra. Bueno, elabora un documento, un ensayo de al menos 2 cuartillas a partir de los tres argumentos que realizaste. Bueno, yo estoy, jóvenes, ya para que podamos terminar la clase, nada más vamos a ver este punto entonces. Bueno, dice, elabora en el mismo documento un ensayo de al menos 2 cuartillas a partir de los tres argumentos. Bueno, en el formato que estamos tomando, jóvenes, como yo entiendo que esto puede ser diferente, lo que estamos haciendo, lo que yo estoy haciendo para que no tengamos problemas, es que cada cuartilla, perdón, es de 23 a 26 renglones aproximadamente. ¿Por qué? Porque naturalmente, dependiendo del tipo de formato que yo tenga, si ustedes lo hacen en su teléfono o lo hacen en una máquina, en la misma máquina nos va a dar esta configuración. Entonces, a lo mejor ustedes ven 2 cuartillas, pero ya cuando contamos los renglones, como la letra me la está mandando más grande, en realidad son 20. Entonces, yo, para que no tengamos problemas, según las reglas de Chicago y APA, cada uno aproximadamente es de 23 a 26 renglones. Entonces, si nosotros hacemos 50 renglones, al momento de hacer la división,
vamos a estar cumpliendo con la extensión de las dos cuartillas. Si ustedes hacen 36 renglones, entonces no estamos cumpliendo, nos estamos quedando cortos. Si yo hago 35 renglones, vamos a suponer que yo hago 35 renglones, es aproximadamente cuartilla y un cuarto. Entonces en la rúbrica pues les vamos a tener que poner que está incompleto el ensayo, y esto pues nos va a mermar nuestra rúbrica, porque aquí es un punto que sí nos van a tomar en cuenta. Entonces de 23 a 26 renglones por cuartilla, de preferencia en Times, que es su tipo de letra, en Times New Roman de 12 puntos, es decir, el tamaño, o Arial. ¿Por qué? Porque son las más comunes. También Arial de 12 puntos. ¿Dónde lo puedo ver? Bueno, pues lo pueden ver aquí, en esta parte. En esta parte, aquí nosotros tenemos, vamos a hacer el ejercicio, tenemos que es Calibri de 10. ¿Qué pasa si yo le cambio de Calibri? La voy a cambiar a Times New Roman, para que vean ustedes cómo si se cambia el tipo de letra, cómo se cambia de 12 y con un interlineado, es decir, con una separación de renglón y renglón entre uno de 1.5. Si ustedes ven, se abrió un poquito más, el tipo de letra cambió. Entonces yo les recomiendo que lo hagan en Times New Roman de 12 puntos en Arial y con un interlineado de 12 puntos. Bueno, ¿dudas hasta aquí? Ya vamos a terminar con esto. ¿Dudas hasta aquí? Mira, Stephanie, como yo te lo recomendaría que por palabras no te vayas tanto por palabras, más bien por renglones. Ahorita vemos otro truco, otro truquito, ¿no? No, pero yo te recomendaría que nos vayamos más bien por renglones, para que no tengamos problemas. Dependiendo, Dulce, mira, yo en ese sentido, yo no soy tan cuadrado en ese sentido de que tiene que ser 52 y 52, no, dependiendo. Si por ejemplo, si vas a 26 más 26 serían 52, vamos a suponer que lo hagas de 54. Bueno, no hay mayor problema, te lo voy a poner como si lo estuvieras cumpliendo. Pero si lo haces de 60, entonces sí ya te estás pasando por mucho. Entonces tendríamos que estarías escribiendo de más, estarías escribiendo dos cuartillas y un cuarto. O viceversa. Si ustedes si hacen de 52, mandan su trabajo de 50, pues no hay mayor problema. De 49, de 50, yo voy a decir, no, pues no hay ningún problema. Si están, sí cumple la extensión. Pero si lo haces de 36, pues entonces sí nos estamos quedando muy cortos, nos están faltando muchos. Entonces, pues ahí tendríamos este detalle. Bueno, chicos, ahora sí ya para terminar. Bueno, luego dice, graba un audio donde expongas tu ensayo y bueno, explícalo, guárdalo en una nube y mándaselo al asesor Gallo. Bueno, entonces, en este caso, en el sentido de su eh, audio, fíjense que sea en MP3. MP3 es el formato que nosotros tenemos para los audios, válgame la redundancia. Es decir, si ustedes tienen música en su teléfono, van a ver que viene en formato MP3. De MP3 pues quiere decir que es precisamente para música. Si ustedes se van a MP4 es para video, pero lo pueden hacer en MP4. Bueno, no hay problema, nada más se me va a abrir aquí como si fuera a ver un video, pero pues es puro audio, no hay mayor problema por eso. Pero fíjense que le quiten cuando lo suban, quítenle los permisos, por favor, sin permisos, porque cuando ustedes suben algo y lo van a compartir en el Drive, les pregunta que quién puede acceder a este contenido. Si nosotros le cerramos y no leemos, entonces cuando a mí me llegue, me va a decir que no puedo accesar al audio.
Sí, no hay ningún problema. Está bien, Dulce, no hay mayor problema por eso. Sí, también me han mandado muchos por Bocarro y no te preocupes, no hay mayor problema. Bueno, les comentaba, entonces, si lo van a subir al Drive, fíjense de que le quiten los permisos, porque ese es el problema que nos vamos a encontrar, chicos. Me lo mandan con permisos, entonces, pues yo les voy a tener que decir que no lo puedo escuchar y que lo abran o que me manden la liga o que lo corrijan para que lo pueda escuchar, porque si no lo tenemos, nos vamos a quedar con 6. Bueno, otra cosa, también preséntense, presentación, ¿por qué? Porque como ya les he comentado, hay algunos, bueno, aquí en Prepa en línea se detectó, y eso pues en una junta nosotros nos los dijeron, que hay algunos sitios donde les están pidiendo a ustedes, sobre todo en WhatsApp, donde les venden las actividades, se las venden y se las mandan por medio de WhatsApp, y también les venden los audios, entonces por eso es muy importante que me manden ustedes no me manden, más bien que se presenten al principio, que digan muy buenas tardes, asesor, compañeros, soy Jorge Gallo García, y ya con eso pues disipo toda la duda de que lo puedan hacer otras personas. A mí me dicen, por ejemplo, Fernanda, vamos a poner un nombre. Yo estoy calificando a una compañera que se llama Fernanda, y cuando Fernanda me lo manda y yo oigo una voz de mujer, pues yo no voy a pensar que es otra persona, sino que es Fernanda, ¿no? Pero créanme que se han dado casos donde los audios los mandan tantas veces que es la misma voz, el mismo tema, entonces pues también pues nosotros podemos detectar que el audio lo están mandando, y al final de cuentas pues no nos van a pues esto nos va a pegar y se va a quedar con 6. ¿Qué pasa, chicos? Si ustedes no me mandan el audio, o el audio yo no lo puedo abrir, aquí me dice, si ustedes tienen un, un este una redacción buenísima y su trabajo escrito es muy bueno, pero no me mandan el audio, se van a quedar con 6. Aquí lo dice, requiere apoyo es igual a 6. Un ensayo que falta o excede la extensión solicitada, o omite el audio en el que expone su ensayo. Es decir, si ustedes por algún motivo no me pueden mandar el audio porque no les da tiempo o porque no lo puedo escuchar, se van a quedar con 6, aunque tengan muy buena su actividad escrita. La importancia que les comentaba de la extensión, si ustedes hacen un ensayo más corto o que se pase de las 2 cuartillas, entonces podríamos estar aquí entre 6 y 7, bueno, hasta 8 más bien. Aquí ya dependería de que tengan buena su argumentación y todo eso. Un ensayo que falta o excede la extensión solicitada, pero si ustedes mandan su redacción de 2 cuartillas y su audio, entonces estarían entre 9 y 10, entre capacitado y experto, que sería los puntos donde nos van a dar una calificación más alta. Si ustedes no mandan el audio, pues aquí de manera en el actitudinal, de manera inmediata estaríamos bajando, que tienen el 60%, y en este rubro tendrían 6. Si ustedes tienen alguna otra omisión, entonces ya estaría aquí entre el 80 y el 90%. Ya saben, la ortografía, si ustedes tienen pocos faltas de ortografía, se van a quedar aquí en 9. Si tenemos muchas faltas, podemos bajar a 6, y así sucesivamente. Bueno, ya para terminar, chicos, con esto, ¿dudas de cómo va a quedar entonces la actividad de esta semana? Bueno, por último, chicos, ya para terminar, nada más les recomendaría el Asesor, el audio, audio, más o menos cuánto tiempo tiene que durar. 2 minutos como máximo. Aquí la plataforma en este momento todavía no nos pide un mínimo, pero les recomiendo que sea
entre 1 minuto y 2 minutos. ¿Por qué? Porque si lo hacen de menos de 1 minuto, pues no vamos a poder expresar todas sus ideas. Si ustedes lo hacen de más de 2 minutos, por ejemplo, si hacen su audio de 4 minutos, el riesgo que se corre es que caigamos en redundar, es decir, que estemos repitiendo lo mismo que ya dijimos. Entonces por eso les recomendamos entre 1 minuto y 2 minutos como máximo. Bueno, ¿alguna duda hasta aquí, jóvenes? ¿Todo bien? Correcto. Entonces, bueno, pues con esto ya terminaríamos la siguiente sesión. Si ustedes tienen alguna duda, alguna inquietud, no duden en escribirme. A la brevedad les voy a estar contestando. Y terminaríamos entonces la segunda sesión antes de irnos a unas merecidas vacaciones. La terminaríamos la siguiente viernes. Nos veríamos aquí tentativamente a las 6 o 7 a la hora que ustedes me digan. Me mandan un mensaje por la mensajería. De hecho yo se los voy a recordar porque mañana la voy a programar. Y ustedes me dicen a qué hora se les hace más factible que nos veamos. Si a las 6, 7 u 8 de la noche. Para que bueno pues no les complique sus actividades. Y aparte pues como dicen ustedes pues ya es viernes y el cuerpo lo sabe, ¿no? A lo mejor ya tienen algún compromiso ahí con los amigos, ¿no? Irse con la familia ya a cenar o a dar una vuelta y todavía conectarse a una sesión de prepa en línea pues como que no es no es como que compatible, ¿no? Bueno chicos, pues muchísimo gusto, les repito mi nombre, Jorge Gallo García, estoy para apoyarlos en todo lo que necesiten y muchísimas gracias por su tiempo, por su atención. Nos vemos por acá entonces el día viernes y vamos a seguir con este mismo tema. Vamos a ver la importancia de los conectores discursivos, que también son muy importantes para que nosotros podamos hacer una buena argumentación. Pues muchas gracias chicos, nos vemos, un saludo a la distancia, nos vemos por acá el próximo viernes. Hasta luego.